federalismo y la construcción de la unidad nacional, que va desde 1820 hasta 1852, donde en 1820 vemos la crisis del 20 y está en plena guerra civil la Argentina. Corresponde a la etapa del quehacer educativo de la reforma y la restauración, ¿sí? Donde empieza, se constituye este país con este sistema federal. De la organización constitucional es la tercera etapa, ya que empieza en 1852, cuando termina el gobierno de Rosas. En 1853 se dictará la Constitución Nacional hasta 1880, y la etapa que le corresponde del quehacer educativo es la etapa de la educación utilitaria. Vamos a ver el sentido, justamente lo dice, el sentido pragmático, cientificista de la educación. Luego, las épocas históricas de la Nueva Argentina, la cuarta, desde 1880 hasta 1916. Nueva Argentina cosmopolita, en donde vemos la generación del 80, todo este grupo de terratenientes, políticos, que organizan la patria en torno a este modelo que se fortalece poblacionalmente con las grandes inmigraciones que encuentran su pico a comienzo del siglo XX, y donde más del 50% de la población se constituye de las inmigraciones europeas, y a la que le corresponde la etapa de la educación del positivismo y el normalismo, ¿sí? En esta generación que decíamos, con esta generación del 80 en adelante, hasta principios, hasta las primeras 2 décadas, digamos, 1916 del siglo XX. Bueno, luego en la quinta época es la de los gobiernos radicales y la crisis mundial, que va desde 1916 hasta 1943. Esta etapa es muy importante ya el contexto histórico, donde ya empieza a sentirse los efectos de lo que va a ser después ya la globalización. Continúa la inmigración, aunque más se detiene un poco, pero es importante el contexto de crisis mundial, dadas las 2 guerras mundiales y la Revolución Rusa, ¿sí? Con toda la influencia que van a tener estas ideas. En educación, la etapa es la de la escuela nueva, ¿sí? La escuela nueva, con todas estas corrientes pedagógicas justamente nuevas que responden como haciendo una crítica como de conservadurismo a la generación del 80, pero no va a significar un gran cambio en cuanto a los modelos enciclopédicos eficienticistas de la educación. En la época de los gobiernos militares, que es la sexta época en la historia, gobiernos militares y peronismo, ya va a haber una sucesión de gobiernos de facto y gobiernos democráticos. Va desde 1943 hasta 1983, y es la etapa de la democratización de la enseñanza, por la finalidad que tiene esta etapa en cuanto a la extensión de todos los niveles de enseñanza a la mayor parte de la población. Y después, como última etapa, el retorno a la vigencia de Estado de Derecho, donde ya no se da esta situación de golpes militares o gobiernos de facto, y comienza desde 1983 con el gobierno de Alfonsín, que es el gobierno con el que se reanuda el Estado de Derecho. Y la etapa del quehacer educativo que le corresponde es la etapa de la transformación del sistema educativo. Es una etapa de mucha transformación
fundamentalmente en lo legal y en cuanto a las ideas mundiales impuestas por muchos organismos como la UNESCO, que uniformizan y digamos como que bajan líneas a los países que en cierta forma tienen dependencia de estos organismos internacionales a nivel político, cultural y económico. Y hasta nuestros días. Esto está asignado para nosotros, es lo que es importante por el hecho de que es la legislación y la normativa que justamente va a regir y nos está rigiendo actualmente a los docentes. Bueno, en definitiva, todo el PowerPoint se va a referir a estas etapas que ya en un próximo video les voy a comentar de qué forma me gustaría que vayamos analizándolas. En esta lucha, como decíamos, van a haber siempre como dos frentes, digamos. Unos defendiendo el modelo tradicional, ¿sí? Que heredado y construido e instalado en el pueblo, en esos lugares tan extensos y alejados de nuestra Argentina, como es el ser argentino, como decíamos, el ser cristiano, el ser católico, el ser los valores, la familia, las costumbres, las tradiciones, la soberanía, el amor a la patria, todos estos valores que constituyen el ser nacional. Y por otro lado, esos gobiernos y políticos que generalmente han estado siempre mirando hacia afuera, interesados o admirando modelos extranjeros que parecen ser más progresistas, que a pesar de que puedan ser materialistas, tienen algunos la intención de imponerlos en cierta forma desde el centralismo, que también es una forma de política antifederal y que en el ámbito político, bueno, como les decía, ha marcado nuestra historia, esta lucha entre centralistas y federalistas. Después vamos a seguir con otros temas.